Bienvenidos, seguidores de Star Wars, a este canal. El día de hoy exploraremos un tema fascinante dentro de este vasto universo, el Imperio Fel. El Imperio Fel, también conocido como el Imperio Galáctico Renacido, es una facción política y militar que surgió en la galaxia de Star Wars después de la derrota del Imperio Galáctico original. En esta exposición, examinaremos su historia, líderes, estructura de mando, eventos significativos, importancia para la historia galáctica, su disolución, capacidades y doctrina. El Imperio Fel fue fundado tras el fin de la Guerra Civil Galáctica y la muerte del Emperador Palpatine en la Batalla de Ende. Fue proclamado por el Gran Almirante Gilad Pellaeon, uno de los últimos líderes del Imperio Galáctico, con el objetivo de restaurar el orden y la estabilidad en la galaxia. La fecha exacta de creación del Imperio Fel se sitúa aproximadamente en el año 12 de BY, después de la batalla de Yavin, poco después de la batalla de Ende. En ese momento, la galaxia estaba sumida en el caos, con diversos grupos tratando de llenar el vacío de poder dejado por la caída del Imperio Galáctico. El líder principal del Imperio Fel fue el emperador Ron Fel, un descendiente directo de la Casa Fel, una de las familias nobles más antiguas y poderosas de la galaxia. Roan Fel era un líder carismático y respetado, que buscaba restaurar el orden y la estabilidad en la galaxia tras la devastación causada por la guerra. La estructura de mando del Imperio Fel era similar a la del Imperio Galáctico original, con un alto mando militar y político encabezado por el emperador y sus consejeros más cercanos. Bajo ellos, estaban los gobernadores regionales y los líderes militares responsables de mantener el control en los distintos sectores de la galaxia. Durante sus primeros años, el Imperio Fel enfrentó numerosos desafíos, incluida la oposición de grupos rebeldes y facciones remanentes del Imperio Galáctico. Sin embargo, logró consolidar su poder y establecer un gobierno relativamente estable en gran parte de la galaxia. A lo largo de su historia, el Imperio Fel estuvo involucrado en una serie de sucesos trascendentales que marcaron su evolución y su impacto en la galaxia. Estos incluyen conflictos militares, tratados diplomáticos y conspiraciones políticas que afectaron el destino de la galaxia en su conjunto. La importancia del Imperio Fel para la historia galáctica es significativa. Después de la caída del Imperio Galáctico, representó un intento de restaurar el orden y la estabilidad en la galaxia, aunque su legitimidad y eficacia fueron cuestionadas por muchos. El año de la disolución del Imperio Fel es otro tema de debate entre los historiadores galácticos. Algunos creen que se desintegró gradualmente a lo largo de los años debido a presiones internas y externas, mientras que otros sugieren que fue derrocado por una coalición de fuerzas rivales. La causa de la disolución del Imperio Fel también es objeto de especulación. Algunos creen que fue el resultado de conflictos internos y luchas de poder dentro de la organización, mientras que otros sugieren que fue derrocado por fuerzas externas que buscaban establecer un nuevo orden en la galaxia. Las capacidades y la doctrina del Imperio Fel estaban basadas en la disciplina militar, la eficiencia administrativa y la lealtad al emperador. Buscaba mantener el control sobre la galaxia a través de una combinación de fuerza militar y diplomacia, asegurando la sumisión de los sistemas planetarios y los recursos estratégicos. En conclusión, el Imperio Fel fue una importante fuerza política y militar en la galaxia de Star Wars, que buscaba restaurar el orden y la estabilidad después de la caída del Imperio Galáctico. Aunque su legado está marcado por la controversia y el conflicto, su impacto en la historia galáctica es innegable. Gracias por ver este video y explorar más sobre el Imperio Fel. No olvides suscribirte, comentar y dejar tu like. Que la fuerza te acompañe. Hasta la próxima. Bienvenidos, seguidores de Star Wars, a este canal. El día de hoy exploraremos un tema fascinante dentro de este vasto universo, el Imperio Fel. El Imperio Fel, también conocido como el Imperio Galáctico Renacido, es una facción política y militar que surgió en la galaxia de Star Wars después de la derrota del Imperio Galáctico original. En esta exposición, examinaremos su historia,
Líderes, estructura de mando, eventos significativos, importancia para la historia galáctica, su disolución, capacidades y doctrina. El Imperio Fel fue fundado tras el fin de la Guerra Civil Galáctica y la muerte del Emperador Palpatine en la Batalla de Ende. Fue proclamado por el Gran Almirante Gilad Pellaeon, uno de los últimos líderes del Imperio Galáctico, con el objetivo de restaurar el orden y la estabilidad en la galaxia. La fecha exacta de creación del Imperio Fel se sitúa aproximadamente en el año 12 DBY, después de la Batalla de Yavin, poco después de la Batalla de Ende. En ese momento, la galaxia estaba sumida en el caos, con diversos grupos tratando de llenar el vacío de poder dejado por la caída del Imperio